Bueno, jovencitos, entonces vamos a leer un ejemplo que estamos trabajando, del cual ya tenemos todas las posibles respuestas. Decía así: el gerente de una fábrica de llantas desea que las llantas producidas por su empresa sean de alta calidad, para que la gran mayoría sobrepasen los 20,000 kilómetros. Muy bien. Él sabe por experiencia que si el 8% o más de las llantas producidas se dañan antes de los 20,000 kilómetros, es claro que el proceso de producción tiene algún problema. Es decir, no funciona correctamente. ¿Sí? Pues a ese gerente no le conviene que esas llantas se dañen antes de los 20,000 kilómetros, ¿cierto? Él necesita que ese 8%, de las llantas sea como un límite, porque ese 8% es como el valor límite. Si es máximo el 8%, aguanta el proceso. Tiene que ver con ajustes, con muchas otras cosas. Pero si se pasa 9, 10, 11, está fallando, no me sirve, estamos perdiendo plata y perdiendo confianza con el cliente, porque se dañan muchas llantas, más del 8. Entonces el límite es el 8%. Entonces usted lo piensa desde la aptitud de ese. ¿Cuál será la hipótesis nula? Pues hombre, que menos de, lo ideal sería 0% que se dañen, pero eso es imposible, siempre hay fallas, siempre en los procesos. Entonces lo que podemos decir, según la experiencia del MAN, máximo hasta el 8. Entonces, ¿cómo decimos nosotros eso trabajando con intervalos? Que de 8 para abajo y máximo hasta 8, o sea que incluso ingresa el 8. Pues necesitamos que el porcentaje de las llantas que se dañan antes de los 20,000 kilómetros sean menores y en caso extremo igual al 8%. Busquemos ese valor. Ahora yo les decía que dónde estaba mi igual, porque el 8% lo permite. Este señor no tiene igual, ¿cierto? Sería un problema ahí. Este señor no tiene igual. Este señor tiene un igual y este también. Esto en verdad, como ven, es muy sencillo. Ya. Ahora, nosotros necesitamos que las llantas que se dañan sean menos del 8%. Véanlo aquí. Menos o igual. Si eso está sucediendo, el proceso está funcionando bien. Esta es mi hipótesis nula. ¿Contra qué la vas a contrastar? Contra el complemento de menor o igual. En eso ustedes ya pueden dar conferencias. ¿Cuál es el complemento de menor o igual? Pues mayor. Entonces, si es mayor del 8%, hay fallas, porque la experiencia del gerente ha dicho, si es menor o igual, aceptamos como buen funcionamiento. Pero si es mayor, algo malo pasa. Y aquí lo dicen, no está funcionando bien. Esta es la opción, ¿cierto? La C. Ah, ya. Listo, profe. Esta hemos visto de que no tiene el igual, ¿cierto? Y aquí sería, además, ¿cómo le va a ocurrir que entre más se dañen, mejor funcionamiento? No faltaba más. Analicemos este por qué falla. Menor funciona bien. Mire el parecido. Mayor o igual no funciona bien. En este está el error por el igual porque se lo chantaron aquí, ¿cierto? Este tenía que estar aquí en menor o igual porque se acepta como tope máximo de daño en las llantas que se dañan antes de los 20,000.
que el porcentaje máximo, incluso ese máximo, que sea el 8. O sea, aquí se acepta. No tiene que arrancar. Aquí lo que estaríamos diciendo es que si el 8 o más falla, no funciona bien. Pues este es peligrosamente cercana a la verdad, pero falló en que este menos debe estar acá. Si este igual, perdón, está aquí, se convierte en esta, pero esta tampoco era. Entonces ahí tienen la explicacióncita sencillo ejercicio, la pregunta 33 en su taller, ¿cierto? Bueno, la pregunta 34 tiene que ver algo que ya explicamos, ¿cierto? Dice, los resultados de una investigación indican que 5 llantas en una muestra de 100 se dañaron antes de 20,000 kilómetros, ¿sí? Entonces sacaron una muestra de 100 de esas llantas del lote de esta empresa, un lote de empresa de 100, una muestra de 100, muestra, asumimos que es representativa, ¿sí? Y de esas 105, o sea, el 5%, ¿cierto? En la muestra, recuerden que es el 5% de la muestra, es un estadístico, no un parámetro. Ya. Entonces, de la población sería imposible porque las que ya se hicieron, que ya se dañaron, ¿cómo las analizamos? Entonces, muy bien. Entonces dice, se dañaron antes de 20,000 kilómetros. Para esta situación se toma un nivel de significancia. Entonces, ese concepto, a este riesgo se le llama, ojo, significancia o nivel de significancia. Nivel de significancia. ¿Cierto? El nivel de significancia es el valor del error que estamos dispuestos a correr, al riesgo que estamos dispuestos a correr. Entonces, cuando escuchan nivel de significancia tiene que ver con el valor del riesgo que estamos dispuestos a correr. Y recuerden que puede ser 0,05 o 0,01. Y eso siempre se los dan en unos ejercicios o usted lo asume. Entonces nos dicen, para esta situación, ¿cierto? ¿Cuál situación? La que acabamos de revisar. Dado que ya sabemos que esta es la hipótesis, el contraste de hipótesis correcto, entonces nos han dicho que contrastemos esta hipótesis contra esta alternativa. Entonces, ¿cómo se contrasta eso? Pues con muestreo. Y entonces, lo que hicieron fue sacaron una muestra de 100, de tamaño 100, ¿de acuerdo? Y una muestrica de tamaño 100, recuerden que de estas 100 hubo, como dice que hubo 5 que se dañaron antes, pues es fácil pillar que el 5% en la muestra se dañó de esas llantas antes de los 20,000 kilómetros. Muy bien. Uno podría, esto acá no se puede hacer por regla de 3, ¿no? Se aceptan si de la población el 8% se daña antes. El 8% o menos aguanta. Dice, no, para que te dañó el 5, ya no te compliques con eso. No, eso no funciona así porque recuerden que esta vaina, las muestras no tienen la misma dispersión que la población. Entonces se cierra el intervalito. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros, cuando hablábamos del intervalo de confianza, por ejemplo, decíamos para 0,95, el intervalo era la media
más o menos, si estábamos con una gran muestra, Z por S sobre raíz de N. ¿De acuerdo? Recuerden que ese intervalo era simétrico, era central, y hablábamos de las dos colitas que se quedaban ahí, el 0,25 y el 0,25. Esta es un promedio, por ejemplo, el peso de las piñas, la estatura de los soldados, la deuda de unos clientes, pero también podemos hallar un intervalo con probabilidad, que acá hablamos de la proporción, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que nosotros hallábamos este Z como la media menos sobre, aquí dábamos este símbolo, pero en verdad eso era, este era Z cuando trabajábamos con la media, pero también cuando nos digan que trabajemos, que calculemos la proporción, trabajando con la probabilidad, proporción es una probabilidad, entonces en vez de Z hablamos de P. ¿Listo? La proporción, perdón. El mismo Z, pero la proporción es aquí. En vez de colocar la media, trabajamos con la proporción. Pues, menos la proporción en la población sobre la misma vaina. Sería, pero esto cambia un poquito. Esta dispersión aquí, la dispersión muestral para la proporción la escribimos así. Esto ya lo vieron alguna vez. P por Q sobre raíz de N. ¿Listo? Esta es el valor de Z cuando estemos trabajando con proporciones. Muy bien. Bueno. Entonces miremos nuestros datos. ¿Sí? Miremos nuestros datos. Bueno, muchachos, entonces vamos a retomar el problema que nos han planteado, que tienen en su taller. Ya determinamos que el contraste de hipótesis está bien definido en el literal C. Habíamos dejado claro de que nos interesa que funcione bien el proceso, y eso solo sucede cuando como máximo las llantas que fallan antes de los 20.000 kilómetros son iguales al 8% como máximo. Y evidentemente puede ser menos, el 7, el 6, el 5, el 2, eso se expresa así. Como máximo el 8%, menor o igual que el 8%. Y la hipótesis alternativa, pues mayor que el 8%, donde sí no está funcionando bien el proceso, está funcionando bien el proceso. Listo. Después nos dicen que en función de esto, se hizo un muestreo de tamaño 100 y se encontró que en esa muestra fallaron 5 llantas de las 100.